Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, son las 6:30, un poquito pasadas, y como todas las tardes estamos en nuestras entrevistas de Andar por Casa. Hoy tenemos como invitado en Confinados a Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en casa, encerrados. Fuiste uno de los autores de Los Abrazos Prohibidos, un tema que habéis promovido desde Vetusta Morla, en el que han participado varios artistas para aplaudir la labor de los sanitarios durante la pandemia. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, Los Abrazos Prohibidos surge de una llamada de Benjamín Prado. Mm. A mí me llama para participar en un poema colectivo que estaban haciendo a varias manos con Elvira Sastre, con un montón de gente más. Y la idea era hacer un poema de ánimo a todos los profesionales de la sanidad que estaban en primera línea, de la sanidad pública. Y yo antes de leerlo y de ofrecerme a compartir también uno de los versos, pues le propuse hacerlo, convertirlo en canción, por una razón, ¿no? Porque la canción, aparte de lo emocional que puede tener el Mm. poema, pues podía tener también una posibilidad recaudatoria y me parecía que, bueno, que en aquel momento, que parece otro mundo, ¿no? La primera semana de Sí. confinamiento, la segunda, pues que podía ser pertinente. Y nada, pues estuve un par de noches con él redactando Mm. el poema, hablé con los chicos de Vetusta, la armamos como pudimos, cada uno en nuestra casa, y luego empezamos, igual que el poema había sido colectivo, pues nos parecía pertinente que la canción fuera coral también y que fuera cantada por varias personas, ¿no? Y luego el proyecto acabó con el CSIC, ¿no? Porque estábamos Sí. pensando de qué manera, bueno, pues darle ese cierre y que la recaudación fuera para algo que tuviera que ver con lo público, ¿no? Y pues tenemos ese instituto, Mm. el CSIC, que no solo se dedica a esto, sino que además también se dedica a la investigación y que nos parecía bastante pertinente, pues que si estábamos defendiendo lo público, pues que lo que se recaudase fuera un organismo que investiga. Mm. ¿Fue complicado la parte logística, lo de tener que grabar cada uno desde su casa? Fue complicado, lo que pasa es que, bueno, como todos estábamos en una situación similar, pues yo creo que lo vivimos con bastante, bueno, anécdotas, compañerismo también y incluso llamadas técnicas de, oye, mira, me ha pillado esto no sé dónde, no tengo con qué grabar, pues no te preocupes, grábalo con el móvil y ya haremos milagros, ¿no? Y sí, pues a unos les pillé en su casa, a otros estaban en otro lado y no pudieron volver a casa, no todo el mundo tenía un estudio de grabación. Y Mm. luego nosotros lo que íbamos haciendo es recopilar todas esas pistas que nos iban llegando. Teníamos armado un proyecto de Pro Tools donde íbamos, Mm. bueno, haciendo un poco casi de entrenadores, ¿no? Le pedíamos a cada uno lo que nos tenía que grabar, pedíamos un poquito más y menos por delante y por detrás para tener margen, Mm. y luego armamos nosotros todas las pistas y luego lo trabajamos con una canción más, ¿eh? De hecho, lo mezcló Carlos Raya en su estudio Mm. y ahí hizo un trabajo también importante, ¿no? Porque venían las voces grabadas de muchas maneras distintas y él hizo todo el pegamento que luego se puede escuchar en la canción. La verdad es que suena muy bien. Fue un trabajo colectivo y estamos viendo que, aunque los artistas podéis trabajar en equipo, a los políticos les cuesta bastante. ¿Crees que se pueden lograr pactos importantes en la política española en cuestiones de las realmente importantes como la sanidad, o va a ser imposible llegar a consensos? Bueno, yo hace poco leía, ¿no? Que la sanidad tenía que estar por encima de los partidos y es verdad que debería haber un pacto global por la sanidad pública, Mm. porque esta crisis lo que nos está enseñando es que seremos tan débiles como el más débil de nuestra cadena y, Sí. por tanto, tenemos que tener una sanidad pública y universal que cuide de todo el mundo. Eh, Mm. Queda bastante anacrónico escuchar a gente diciendo que hay gente que se tiene que quedar fuera de la sanidad pública, porque una situación así nos demuestra que tenemos que estar todos en ello, ¿no? Aquí, en, Mm. en cualquier país. Pero también es verdad que es complicado decir que tiene que estar por encima de los partidos, porque yo creo que todos los partidos deberían defender esto, ¿no? Y debería haber una política estatal que tuviera ciertas cosas por encima del partido que gobierna, estas cosas creo que tienen que ver con la sanidad pública, con la educación pública y con todo lo que al final hace que una sociedad pueda tener cuidados y convertir lo que somos en una, bueno, cuando la gente habla de patria y de banderas y todo este tipo de cosas, para mí Defender lo personalmente común.
creo que Mm, tienen que ver con esto, ¿no? mm. Con lo público, con la sanidad pública, con la educación pública y con la posibilidad de llegar a todos los sitios donde el dinero no puede llegar. ¿Os ha llegado respuesta de gente que trabaja en hospitales por la canción? ¿Qué es lo que os dicen de la canción? Bueno, ha sido muy emocionante todo el proceso, ¿no? No solo hacerlo, que también, sino ver cómo, bueno, cómo iban llegando respuestas de profesionales, de sanitarios. Al final, yo creo que cuando pensamos en los hospitales, pensamos en los enfermeros, en las enfermeras y los médicos, pero hay un montón de gente también que está detrás, gente de administración, celadores, celadoras, gente que hace que, cocineros, gente que hace que todo eso siga en pie Mm, y que nos ha escrito y que, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con el vídeo. En el vídeo quisimos que los protagonistas no fuéramos nosotros, a que no fuera el típico vídeo de confinamiento donde salimos tocando en casa, sino sí, que fueran los propios profesionales de la sanidad quienes llevaran un poco el peso. Y nosotros estábamos un poco como en un paso atrás, observándoles y aplaudiéndoles, ¿no? mm, Y yo creo que el ver las caras y los rostros de toda esta gente que vemos en las noticias o los telediarios, pero casi como una cifra o como una, bueno, una persona que está dentro de una máscara trabajando, sí. creo que ha sido importante también para visibilizar que, bueno, pues que son muchos meses, que lleva mucho cansancio y que aunque llevamos 3 meses y esto esté muy manido y parezca que lo hemos dicho muchas veces, coño, es que se va a tener que repetir porque se acabará la pandemia y tendremos que seguir hablando de los profesionales de la sanidad pública Sí, el año que viene, el siguiente y el siguiente. sin duda. Mm. Contabas en una entrevista, precisamente en el diario.es, antes de las últimas elecciones, que cuando viajas, que viajar te hace valorar más cosas que damos por sentado, como la sanidad y la educación públicas. ¿Por qué nos hace falta, o por qué a gran parte de la sociedad le hace falta estar lejos o necesitarlo muy de cerca, como ha pasado con esta pandemia, para ser conscientes del valor que tiene lo público? Bueno, quizá porque a veces se da por hecho, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, estudié en un cole público en mi barrio y en aquella época casi todos lo hacíamos Mm, y no dábamos valor a estudiar en un cole público porque todos los compañeros lo hacíamos y era lo normal, ¿no? Creo que con el tiempo y después de ya unas cuantas décadas, te das cuenta que no es casual que haya dejado de haber coles públicos, que hay sí, toda una, bueno, pues una lógica de intentar hacer de la sanidad y de la educación un negocio por cierta gente y que va en contra no solo de lo que pueda pensar yo como ciudadano, sino va en contra incluso de valores que han sido aprobados por organismos internacionales mm, en cuanto a derecho a la infancia, en cuanto a derecho a la salud. Creo que hay ciertas cosas que si se convierten en un negocio pierden su valor inicial o su porqué, ¿no? Entonces, los valores de un niño o de una niña tienen que estar por encima de cualquier valor mm, mercantil y la alimentación de los niños tiene que estar por encima de cualquier valor mercantil. La sanidad igual. Entonces, si poco a poco durante años y décadas vamos olvidándonos del origen y vamos olvidándonos de que no era casual que todos estudiáramos en un cole público cuando eras pequeño y que ahora en la educación pública esté no solo diezmada, sino muchas veces cuestionada. Yo creo sí, que, que esta pandemia ha servido también para poner el foco sobre ciertas cosas y ciertas conversaciones de bar que tienen que ver con lo mal que funciona todo, con lo mal que funciona los coles públicos de nuestros hijos, con lo mal que funciona la sanidad. Y dices, hostias, espérate, que es que si te mueres en otros países, no viene nadie a recogerte en la puerta del hospital. sí. Hay muchos sitios donde no hay sanidad pública universal, donde la pandemia ojalá no se extienda, pero que no tienen ningún tipo bueno, pues de cobertura, ¿no? Para llevar a cabo una serie de medidas que puedan protegernos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos la suerte de poder viajar y a veces en esos viajes, pues dices, joder, que no me pase nada, porque como me Claro, pase algo en este sitio, aquí no no. tienes defensa, sí, sí, claro. Mm, Y luego es verdad que desde que tú eres un poco más joven que yo soy del 75, tú del 80, pero los dos crecimos en Madrid cuando todavía la educación pública era la mayoritaria. En las últimas olas ya la educación concertada y privada empieza a superar el 50% en Madrid, es decir, empieza a ser la opción minoritaria la educación pública, que era la opción mayoritaria hace no tanto. Estamos inmersos en una clara regresión en ese aspecto, en Madrid por lo menos. sí, además no solo, mira, aquí yo tengo 2 críos y con la pandemia también
creo que entiendes la función de la escuela como institución. O sea, te quiero decir, Sí, aquí intentas seguir las clases, intentas seguir los deberes, pero al final estamos haciendo un seguimiento a través de una pantalla tecnológico que mm, hace que en un cole público sea muy diferente el seguimiento que puede hacer una familia que tiene la suerte de tener 2 o 3 ordenadores en casa o una tablet, una familia que está teletrabajando y que tiene 3 hijos y que tienen que estar los tres pegándose por hacer los deberes en la tablet o en la pantalla, ¿no? O sea, yo mm, creo que te das cuenta que la escuela no es solo un sitio donde se implantan o se dan contenidos, sino bueno, que te hace tener un contacto con los demás y iguala también a nivel social, a nivel de clase, a un montón de gente que comparte unos años y un montón de familias que comparten un montón de años de su vida, ¿no? Me da mm. miedo de cara al futuro la brecha digital que ya se está produciendo y también cómo los profesores y las profesoras de repente tienen o dan por hecho que tienen que dar clase desde su casa con Sí, herramientas que no han manejado sin prácticamente ninguna ayuda y sobre todo con las marcas y ya con Google y con el otro y tal, intentando meterse ahí porque saben que hay un hueco tremendo de cara a la educación del así es. futuro y que ellos como marca van a querer estar ahí los primeros, ¿no? O sea, creo que tenemos que replantearnos muchas cosas en todos los aspectos, evidentemente, pero la pelota que ahora mismo en el mundo de la educación, más allá de lo que pueda suceder en septiembre con la vuelta a los coles, que si están Sí. separados o no están separados, o sea, el repensar la función del profesorado, de los alumnos y de las familias que hemos sido, creo, bueno, pues parte muy activa durante este tiempo, yo creo que va a ser algo que tenemos que pensar. No, sin duda, en eso vamos a tener un otoño complicado y sobre todo ver si somos capaces de entender qué es lo que nos ha pasado y hasta qué punto son necesarias determinadas instituciones que damos por supuestas, como por ejemplo lo público. Hablemos ahora de la música. Tal vez Vetusta Morla sea uno de los grupos españoles que más festivales recorre en verano en nuestro país. ¿Cómo afrontáis este verano sin festivales? Bueno, a ver, yo creo que el estamos acostumbrados como a tener años muy distintos, porque hay años de gira muy grande, acompañados Mm, de años de composición, de parón. O sea, que en ese sentido, mm, incluso yo creo que va a ser reparador para nosotros que llevamos muchos años sin parar y llevamos un tute bastante grande, ¿no? mm, A mí, o sea, tenemos la suerte de haber terminado una gira, nos ha pillado en medio de una gira pequeñita que estábamos haciendo, presentando canciones dentro de canciones, que es el nuevo sí. disco, pero la gira grande, digamos, había terminado en diciembre. O sea, que en ese sentido nos pilla relativamente con relativo colchón, Mm, pero si yo pienso sobre todo en las bandas que realmente necesitan, y no solo los festivales, ¿no? Sino que al final un festival genera un ecosistema alrededor de una ciudad, bueno, pues no solo musical, sino económico por otro montón de cosas. Pero yo sobre todo pienso en esas bandas que necesitan de las salas, en las bandas emergentes, en las bandas que estaban a punto de dar el salto, en bandas que muchas de ellas, o sea, no estoy hablando de bandas muy amateur, sino de bandas incluso que viven de esto sí. y que van a dejar de poder hacerlo, ¿no? Y Porque ojalá ahora fuera los solo. ingresos de los conciertos son la principal fuente de ingresos de la música. Sí, a ver, nosotros como músicos es un jaleo explicarlo a veces, pero tenemos como 3 patas. Una es la Sí, discográfica, otra la editorial, que es la que tiene que ver con los derechos sí. de autor, y otra es la de los conciertos, ¿no? Mm, En los conciertos, pues, en nuestro caso, por ejemplo, pues suponen un grueso importante mm. y, y yo creo que son 3 patas que va a haber que cuidar mucho y en la que los músicos como trabajadores también van a tener Mm. que estar muy atentos porque supongo que va a haber una reestructuración y una reconversión en la que, en la que tendremos que estar, bueno, pues al loro para que haya ciertas cosas que se cumplan, se cambien y otras se mejoren, Mm, ¿no? Hay ciertas cosas, el mundo discográfico, por ejemplo, desde que la crisis de la música en soporte físico se hizo sí. más fuerte, pues que se convirtieron prácticamente en modelos 360 que intentaban tener parte editorial y parte Sí, de las conciertos. discográficas, a medida que perdieron el poder del disco, intentaron entrar en el negocio de los conciertos. Eso es, Mm, que bueno, pues que habrá que tener cuidado. A nivel editorial, hay modelos editoriales que como músicos y como creadores, mm, pues tendríamos que revisar, que se están revisando, pero que tienen que ver con una cesión de derechos
de la obra de por vida, que es algo que no Es sucede ni en la tremendo. literatura y que viene de tiempos de Mussolini, cuando Sí, el trabajador de la música tenía que estar controlado por el patrón que era así es. el que le manda a trabajar. Pero esto es verdad, o sea, el hecho de que una canción tenga derechos de autor de por vida viene de antes de la guerra probablemente, ¿no? Y Sí. afortunadamente se empiezan a conseguir que los derechos de autor tengan una vuelta también a ciertos años después de la explotación, igual que sucede en las novelas. Y a nivel discográfico, a nivel conciertos, pues hay un montón de cosas que tienen que ver con una normativa que tampoco hay que inventar mucho porque esa normativa ya existe, ¿no? Pero que Sí. muchas veces tiene que ver con que se cumpla y con que las contrataciones sean hechas como tienen que hacerse, ¿no? Yo Mm. creo que, bueno, el sector de la música siempre está en crisis, pero nos toca un melón interesante de aquí en adelante. Los miembros de una banda son la cara más visible de la música, pero también hay miles de trabajadores y trabajadoras que viven de ella detrás del escenario, montadores, técnicos, el road manager. ¿Cómo lo están pasando ellos ahora? ¿Qué os cuentan? Pues bueno, pues intentamos estar en contacto con ellos, hablar, pues quien no se ha buscado una historia está aprovechando la furgoneta para hacer portes. Yo creo Claro. que ellos ahora mismo están en una situación, bueno, nosotros también, ¿no? De espera. Yo creo que Mm. adelantarse a lo que va a suceder antes de que haya una normativa es bastante temerario y sería bastante temerario e imprudente por nuestra parte, ¿no? Entonces, nuestra idea es que, bueno, pues que en el momento que podamos estar otra vez ahí y que puedan sumarse como parte de la banda que son. Es una pena que todo lo que ha venido, por ejemplo, del Ministerio de Cultura a nivel de ayudas Sí. y de propuestas de cara a la música les haya dejado fuera porque creo que no entender que la crew y que los técnicos son parte fundamental del ecosistema musical es no haber entendido nada, ¿no? De cómo funciona esto. Entonces, pues ojalá se revierta y puedan estar ahí. Cuando yo me dedicaba a la música, que sabes que hace unos cuantos años, 20 ya, estuve una temporada dedicada a la música, descubrí que una de las maneras de saber si un músico era un buen tipo era ver cómo trataba a su equipo técnico, que era algo que siempre funcionaba para encontrar buenas y malas personas en el mundo de la música, ¿no? De ver cómo trataba a todo el resto del equipo que iban con él. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo notas tú también cuando hablas con otras bandas o con otros técnicos? Sí, completamente. Además es que, mira, a poco que tengas una carrera larga, todo eso acaba, bueno, pues notándose, ¿no? Y saliendo a la luz. Creo que somos una familia muy pequeña. Tenemos la suerte también de tener una cantidad de técnicos ya muy bien formada y que llevan muchos años, que al principio pues era gente que se buscaba la vida, pero que con el tiempo también ha ido especializándose y profesionalizándose. Backliners que compartimos unos y otros. Pues no sé, Javito, por ejemplo, que es nuestro backliner, está con Iván Ferreiro, está Sí, con Quique González, está con Rulo, está con... pues todos oímos hablar de la familia del otro, ¿no? claro. Y yo creo que hace también que, no sé, que ellos también como vasos comunicantes entre distintos estilos de música son esenciales porque también aprenden mucho de ellos, no solo como profesionales, sino también de cómo funcionan los demás. Y al final son lo que decía antes de cuidarnos unos a los otros. O sea, no somos nadie sin nuestros técnicos de nada, Sí. ¿no? Iba a decir de sonido, pero bueno, ni sobre los que nos cambian las cuerdas de la guitarra. O sea, Mm. yo creo que la música, a medida que vas creciendo también, nosotros hemos tenido la suerte también de ir pasando, de haber crecido muy lento y de haber Ujú. pasado por todas las etapas, desde tener que cargarlo todo nosotros, conducir nosotros, recoger, tener una Sí. persona que te ayuda, luego dos, luego tres y luego tener un equipo grande. Entonces te das cuenta de lo importante que es y del trabajo en equipo tan grande que hay. Cuando viene un iluminado diciendo que él es un artista que tal, pues dices, o sea, si pudieras explicarle alguna vez a la gente, toda la gente que hay salvándote el culo detrás Exacto. o haciendo que seas quien eres, pues a lo mejor no hablas tanto de ti, ¿no? Completamente de acuerdo con eso. La música nos ha ayudado mucho con esta pandemia, pero ¿crees que son suficientes las ayudas que se han planteado para la música y la cultura? Antes hablabas de que el Ministerio de Cultura solo estaba orientándose, que había dejado un poco abandonado a toda esta gente.
Bueno, y sí, lo que te comentaba de los técnicos, ¿no? No me he leído a fondo la propuesta del ministerio, pero sí que sé que deja fuera a todo el equipo técnico de música, de teatros y de otras disciplinas. Eh, yo creo que la cultura al final, y en casos como este, te demuestran que cuando hablan de que si lo de la cultura, que si no sé qué, como si fuéramos una bola, un ente, ¿no? Sí. A ver, la cultura es el espejo de lo que somos y en la cultura te refugias cuando las pasas canutas, como está pasando ahora. En la cultura te refugias cuando no sé, cuando quieres cambiar, cuando quieres encontrar la raíz de quién eres, cuando quieres encontrar la raíz de tu pueblo. O sea, al final los que trabajamos en cultura vamos sembrando que son utilizadas por todos, que son utilizadas por todos y que levante la mano el que no ha tirado de cultura durante la pandemia, el que no ha Es visto una imposible pasar película, el esta que no pandemia, este confinamiento sin cultura. le ha salvado una serie, un libro o la propia música, ¿no? Yo Mm. creo que la cultura, como te decía antes con lo de la sanidad, evidentemente no es algo con la urgencia de la que hablábamos antes y creo que también ha habido durante el confinamiento como una especie de obsesión por generar contenidos y subirlos a las redes y compartir constantemente. Yo creo que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que no es urgente y que nos permite pensar y que requiere del tiempo y que requiere de reflexión y que nos permite, bueno, pues vivir esto y observarlo con cierta distancia para luego generar cosas que puedan ser utilizadas por todos y que puedan, aparte de generar también trabajo y negocio y Mm. generar industria, pero que a nivel de fondo, pues que puedan ser parte de la gente, ¿no? Y yo creo que en pandemias como esta lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, las ayudas del ministerio, pues creo que tienen que ir de arriba abajo, o sea, es que no puede quedarse nadie abajo, porque si no, no hay cadena, ¿no? Lo que te comentaba antes de cómo llega una canción al Mm. público, pues desde que la haces aquí, piensas el mejor compositor del mundo, hasta que pasa por tus compañeros, por la tecnología, por el estudio, por el que mezcla, por el que pone por el que está en la oficina haciendo la portada. Son muchas cosas, ¿no? Mm. Y no sé. Has pasado el confinamiento en casa con tus 2 hijos. ¿Has podido conciliar? ¿Cómo ves el problema de la conciliación y de la educación con los niños en casa? Bueno, me gustaría que no fuera un problema, porque en realidad no sé, es un regalo que te da la vida, el poder ver Mm. crecer a tus hijos y educarles y estar con ellos. Em, bueno, es algo también que los que estamos entrando y saliendo mucho, pues también creo que hemos disfrutado y valorado durante el tiempo. La conciliación es un melón tremendo y lo que viene por delante, yo creo que mayor todavía, ¿no? De cara al teletrabajo y de cara a un montón bueno, pues de posibilidades que tienen que ver con que los niños estén en casa, ¿no? La parte, evidentemente, de la conciliación tiene que venir ayudada también por ayudas económicas. Te quiero decir, no puede haber conciliación si las dos partes de la pareja tienen que trabajar, si normalmente en el caso de la mujer, por los roles y por la dinámica histórica que llevamos, pues es la que tiene más que perder y que afortunadamente creo que durante estos años también empieza a ver así, que va cambiando, Mm. pero creo que va muy ligado a las ayudas y al final a lo económico. Por eso me molesta escuchar a la gente que habla del ingreso mínimo probado y que me parece esencial y que me parece que los que jaleaban o aplaudían el ingreso mínimo a los bancos hace 10 años, Mm. no entiendo o el ingreso mínimo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El rescate bancario, no entiendo que ahora mismo no estén viendo con buenos ojos que haya un ingreso mínimo para que haya conciliación, para que una persona o una mujer que está siendo maltratada en su casa pueda tener una opción de salirse de ella, para que un matrimonio o una pareja que libremente decide que quiere quedarse educando a sus hijos, pueda hacerlo sin tener puesto de trabajo.
sea, creo que parte de los cuidados que hablábamos antes tienen que ver, o sea, no puedes hablar de conciliación y yo creo que lo que viene por delante como sociedad nos implica tener esa palabra en la cabeza, cuidados y la conciliación forma parte de ello. Un socio que firma como Sirep te pregunta por la canción Protesta. Durante su juventud, dice este socio, durante mi juventud, en los años de las carreras delante de los grises, la canción Protesta era como el hilo invisible que nos unía y animaba a continuar defendiendo la libertad. ¿Qué está pasando? Entiendo que su pregunta es, ¿crees que hay que volverá la canción política con la fuerza que tuvo en algunas épocas de nuestra historia o crees que ya no es tan necesaria como lo era entonces? Bueno, yo creo que al final casi toda canción es política, ¿no? O sea, Mm, mm, en una canción de David Bisbal probablemente haya política también, igual que hay una canción de Nacho Vegas, ¿no? sí. Al final parece que política es solo pronunciarte con respecto a algo y el hecho de dar por o asumir o dar por hecho cierto statu quo también es político, ¿no? Entonces, Mm, no me gusta esa línea que marca o que divide la canción protesta o la canción política de la que no lo es, ¿no? Porque para mí era tan político el Northern Soul con sí, los trabajadores que cierto. salían de la mina y se iban a bailar y a sudar los sábados por la noche, como pueda serlo el hip hop, ¿no? Mm. Bueno, pues modalidades más marcadamente políticas en ese sentido. Yo creo que en toda canción hay una mirada, bueno, pues una intención política y yo creo que si haces un análisis, quizá en los años 90 sí que pasamos por una época donde estaba como muy segmentado y todo lo que tenía que ver con bueno, la modernidad desde el punto de vista estético, venía más Mm. por lo indie, el underground y tal, sí que hizo quizá o se despegó más de algo que, que más marcadamente político, Sí. pero yo creo que durante estas últimas décadas sí que ha habido bandas, ha habido proyectos, ha habido gente que ha planteado, bueno, pues ha planteado muchas cosas dentro de sus canciones y a veces las canciones que no vienen con el sello de lo político calan más políticamente que otras que van con la brocha gorda, ¿no? Mm. Entonces, no sé, mm, yo intento buscar lo político en cualquier propuesta musical porque estoy convencido que lo hay. Desde luego, los abrazos prohibidos es político, sin ninguna duda. Otro socio que firma como Moons Moon pregunta cuánto le queda al rock. Te pregunta si crees que el rock tiene los días contados y acabará siendo como el jazz del personaje de Ryan Gosling en La La Land, un género minoritario para viejos nostálgicos. ¿Estamos, la época dorada del rock ha pasado o no va a pasar nunca? ¿Qué crees, qué opinas al respecto? Bueno, la etapa dorada del rock de los 70, ¿no? Llevan matando al rock 40 años y aún así, pues ahí sigue, ¿no? A ver, yo creo que igual que el rock and roll surgió o nació de lo minoritario, de intentar construir una música que era denostada, que era ruido, con una manera de hablar, unas palabras que solo eran lógicas que no existían, ¿no? Y que solo eran lógicas en ese modelo. Y yo creo que quizá la caída dentro de las listas mainstream de las propuestas rock, pues hacen que el rock ¿no? vuelva a la cueva y que las Mm. propuestas de rock sean más minoritarias de lo que era antes, pero también creo que es una oportunidad bueno, pues para refundarlo y recrearlo, ¿no? Hace poco leía en el libro de Jess Tweedy, que es muy interesante, ha hecho una biografía donde hablaba precisamente de las cadencias, de los estilos, ¿no? Y de los cambios de unos a otros, ¿no? Y hablaba que Mm. antes que estaba todo como mucho más marcado por la pauta de una radio, de una discográfica y Sí, tal, es cierto. pues que un estilo al final era la contestación al inmediato, ¿no? Porque Mm. había un eje que era horizontal, ¿no? Entonces, de los 80, los sintetizadores,
pues fuimos al final todo eso y nace Sonic Youth y luego tienes tal y luego hay una respuesta constante, ¿no? Y él hablaba de que ahora mismo, Acción-reacción. debido a la tecnología y la manera de consumir la música, eso no existe, pero es circular. O sea, no va a haber una respuesta a lo de ahora, porque ahora tienes un paradigma donde tú no haces música en contra del de al lado, sino que ves a chavales que, como reciben toda la música a través de un dispositivo móvil, ahí cabe todo, ¿no? Y no falta un poco de contexto histórico, decir esto viene de aquí, esto tal, y esto representa cual, que a veces era puro postureo y que era, tú lo sabes bien, ¿no? Que Sí, era los de uno contra los de otro, pero que así hacen, es. que, hacen que pasen cosas inauditas, ¿no? Y que veas a alguien que lo asocias a un tipo de música haciendo otro tipo de música que no tiene nada que ver y al mismo tiempo haciendo otra que para ti va en contra de lo que representaba la primera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que el rock va a ser una cosa más, dejó de ser mayoritario, pero yo creo que estamos en ese bucle de que estamos en un momento donde pueden convivir un montón de propuestas a la vez. Mm. Al principio decíamos, cuando empezó esta pandemia y empezamos con los aplausos, conocer a nuestros vecinos, que saldríamos mejores. Luego llegaron las caceroladas, la crispación política. ¿Cómo crees que vamos a salir de esta pandemia? ¿Mejores o peores de cómo entramos? Vamos a salir jodidos. Estamos jodidos. Bueno, para mí o sea, la propia pregunta ya para mí es un poco compleja. O sea, quiero decir, no estoy de acuerdo con la formulación de la pregunta que me han hecho Sí. muchas veces, ¿no? De, ¿por qué tenemos que salir mejores? Quiero decir que, ¿por qué tenemos que salir mejores? Celebremos que salimos de esto, ¿no? Si Mm. encima de salir tengo encima que salir mejor, quiere decir que si no salgo mejor he fracasado. Ya. Quiere decir que existe una mirada, aparte de la sanitaria, sobre mí, que me va a generar culpa por no haber salido más culto, mejor persona y más solidario. Pero ¿no crees que Pues deberíamos creo que es aprender una lo que hemos pregunta pasado? trampa. La trampa está en si crees, te lo pongo de otra manera. ¿Crees que ¿Perdona? deberíamos aprender de esto o no vamos a Que no lo aprender digo nada? por ti, yo digo que es una pregunta bastante Ya, 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 trampa. ya, no, entiendo. Sí. ¿Y qué has dicho? Perdona, que no te he oído. No, si crees que crees que como sociedad vamos a aprender algo de lo que nos ha pasado para evitar que nos vuelva a ocurrir. Mira, yo creo que como sociedad hay una cosa que además a mí me parece espeluznante y es que mezclamos hechos con opiniones, ¿no? Y de Mm. repente ves que ante un hecho que es objetivo, visto por ti Sí. y por mí, tu interpretación a la mía puede ser distinta, pero el hecho es el que es. Mm. Y pasa mucho, se genera un problema, no por el hecho en sí, que puede ser cierto o falso, sino por la manera en la que uno ha hablado del hecho u otro ha hablado del hecho. Y ves Sí. que al final hay un guirigay entre dos personas o dos grupos políticos que están hablando de un hecho, pero el análisis no se centra en lo que ha sucedido, sino en las formas de unos y otros. O sea, a Sí. mí, a mí eso me parece espantoso, porque te aleja de la verdad. O sea, te quiero decir, tú no puedes llegar a concluir nada si estás negando el hecho, ¿no? Y me Mm. parece que es algo que está siendo terrible en esta pandemia y que además son microhechos. O sea, te quiero decir que cada semana hay una microcrisis, una microofensa, un microapaleamiento y cuando piensas que eso va a llevar la agenda del siguiente mes, se acaban los 3 días y empieza la siguiente micro Polémica. urgencia del mundo, ¿no? Entonces, a mí hay un punto donde eso me asusta mucho. O sea, no te hablo de la realidad líquida, ¿no? De la que Mm. tanto se ha hablado, sino de ya negar el hecho en sí, ¿no? Entonces, claro, de repente te sale alguien como Bosé hablando de lo que habló ayer Ah, sí, las y vacunas ni y todas estas siquiera cosas, se sí. le pide, ¿no? ¿En qué se basa usted para decir esto, ¿no? No podemos darle la misma veracidad a un vídeo que nos lleva a través de Facebook, firmado por sabe Dios quién, que tiene que ver con la opinión y no con el hecho, a algo que está sucediendo, ¿no? Y Mm. que es real, ¿no? Pero bueno, yo le intento dar vueltas y te juro que me vuelve loco, porque creo que ahí no es posible el Mm. entendimiento. Mm. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, me ha interesado muchísimo y estoy muy de acuerdo contigo con el problema con los hechos y las opiniones.
Seguiremos en Confinados. Mañana tenemos al consejero delegado de Endesa, Pepe Bogas. Hasta mañana y muchas gracias a todos los que apoyáis el diario.es. Hasta luego, Guille. Chao.